Alberto, muy buenos días al auditorio. Jesús Acuña, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, con gusto de estar aquí. Saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo ves los datos que se presentan? Primero, pues una gobernadora que no habló del tema. A mí se me hace, le digo, haciendo el comparativo los últimos 20 años, no me había tocado que un gobernador no fijara una postura frente a un tema tan sensible como lo es la seguridad. Y los datos que presentas a comparativo el sexenio pasado es casi el doble, es decir, lo que llevamos, por ejemplo. Yo más bien cambiaría la pregunta a cómo la ves con los datos que no se presentan. Exacto, bueno, sí. Justamente, con aquello que se prefiere omitir. La situación es la siguiente, eh, que porque tomemos un problema y lo metamos abajo de la alfombra o abajo del sillón, eso no quiere decir que el problema se vaya. Escuché yo con mucha atención al secretario de Seguridad, que dicho sea de paso, creo yo que es una muy buena persona, tengo esa impresión. En otros momentos hemos tenido, lamentablemente, pues gente muy siniestra en esas áreas. No, Exactamente. yo creo que el señor Anaya es una persona buena, seria, pero desafortunadamente eh, se necesita muchísimo más que eso para poder desempeñar de manera eficiente y decorosa la labor de seguridad en el Estado. Por dos cuestiones. Una, por lo que sucede dentro del equipo de gobierno. Y dos, por las dinámicas que se deciden tener o no tener o permitir hacia afuera con la delincuencia. Durante este proceso, Luis, y no me voy a alargar mucho para lo que nos quiera decir Manuel Emilio, pero este proceso tan, tan distorsionado, tan pervertido por el que atravesamos en el país, es producto de un largo añejamiento y de un largo momento de descomposición. Eh, el, el- el que, el que presuntamente habría sido uno de los gobiernos más corruptos de Sonora, que fue el de Guillermo Padres. Y digo presuntamente Presuntamente, bueno, porque en porque no otras conociste, épocas no claro. había redes sociales, porque no Exactamente. había celulares para documentar cosas, etcétera. Pero de ahí la sociedad comienza a tomarle el pulso al problema de la delincuencia del gobierno. Y cuando quienes son encargados de que se mantenga un orden, de que se mantenga un control, son los primeros en romper ese orden y generar ese descontrol, es muy fácil que comience esa noción a bajar hasta los tipos que andan arriba de los techos robándose cables con cobre. Se generalizó esto. La gobernadora, y me parece que ayer Óscar Cerrato leyó fragmentos del discurso. La gobernadora dijo, señores, aquí esto se acaba, porque viene el otro Sonora ya. Y lamentablemente vimos que no es así. Entonces, desafortunadamente lo que vive hoy Sonora es producto de complicidad, de ineficiencia y también de la conducta que ya estaremos hablando de ella cuando dejen de ser gobierno, porque los trapitos al sol no salen cuando eres gobierno, salen después. Ya lo estaremos viendo en su momento y desafortunadamente quienes terminan pagando los platos somos todos nosotros. Que lo que vemos en las películas de sexenio, ¿no? Que estaba empezando, digo, todavía no empieza. Es decir, ¿no? Sí, Todavía viene un proceso de rendición de cuentas que va a haber, como tiene que ser, digo, es un proceso natural. sí. Es un proceso natural. Y perdón, por último, nada más. Y esto también debe de ser una llamada de atención para quienes pretendan llegar al poder el año entrante, porque si deciden seguir esta misma ruta que siguió la gobernadora y los factores reales de poder que están detrás de la gobernadora y que acuerpan a la gobernadora, en un parpadeo habrá terminado también el próximo gobierno en el 2026-27 y estarán, en, en, como dicen en el pueblo de mi padre, estarán pegando unas pajareadas para los lados para ver si los vienen siguiendo o no, a ver si los vienen a investigar o no. Eh, deben, la próxima opción que venga, y si quieres ahorita platicaremos de eso, tiene que ser muy cuidadosa y tiene que atender departamentos donde en este gobierno se fue simplemente omiso y negligente.
Emilio, ¿cómo ves? O no se abordó, como dices, o se metió abajo de la alfombra, decir, no, nosotros no, volteen para allá. Digo, eso siempre genera un costo, siempre cuando hay también esa omisión. Emilio, ¿cómo ves como director del Observatorio de Seguridad la evolución? Primero, a mí me llama la atención el comparativo, lo admitió el secretario de Seguridad. Obvio, nosotros primero corroboramos, ayer lo daba a conocer Jorge Morales, el exsecretario de Comunicación del gobierno Guillermo Padres, hoy periodista, obvio, es una persona también documentada, y que él daba a conocer que Guillermo Padres al septiembre del 14, al 9 de septiembre del 2014, Guillermo Padres llevaba 2.805 delitos. Y Claudia Pavlovich, si podemos poner la tabla, por favor, porque Emilio lleva una numeralia también, lleva al 15 de septiembre del 2020 4.777. Primero por ahí. Emilio, ¿cómo ves esta situación? Sí, buen día, Luis Alberto, buen día a Jesús y a todo el auditorio. Bueno, sí, yo quisiera empezar por retomar que evidentemente siempre en comparativos es importante la información, ¿no? Nosotros como observatorio hemos tratado desde un inicio que la información sea lo más objetiva posible, y lo digo en este sentido. Si bien es evidente el aumento del homicidio doloso, así como otros delitos que se han venido identificando en nuestro estado en los últimos años, y ponemos el caso del problema de las privaciones ilegales de la libertad o de los desaparecidos, que a su vez en su gran mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años, evidentemente el problema del homicidio doloso ha venido a la alza. Si bien ha tenido sus picos en 2006, en 2007, cuando superamos los 300 homicidios dolosos en nuestro estado, también fue en 2010 cuando alcanzamos un máximo de 654 homicidios dolosos. A la fecha, bueno, a la fecha de enero a agosto, respecto a carpetas de investigación, hemos tenido alrededor de poco más de 8, para ser exacto, 870 homicidios dolosos. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, si bien podríamos entrar en el ver cuándo hay más o cuándo hay menos, es evidente un aumento, es evidente que por una parte se registran carpetas de investigación y por otra parte víctimas. Esto no niega el aumento que hemos vivido y cómo se ha diversificado el problema de la violencia, sobre todo, y ahí es donde tenemos que visibilizar el problema de la inseguridad y el problema de la violencia. Evidentemente el problema de la violencia que hemos padecido ha sido también consecuencia de la falta como lo hemos mencionado, del traspasar, el seguir desde ver la situación de seguridad pública a una seguridad ciudadana, donde el enfoque tenga que darse de una manera transversal, que creo yo que esa es parte de lo que por un lado estamos padeciendo, sí, pero también parte de la impunidad, que a final de cuentas viene a ser la consecuencia pues de la falta de investigación y castigo, que generalmente esto repercute en los delitos violentos como los homicidios, como las privaciones de la libertad o el problema tan grave que se ha presentado de las desapariciones. Dicho sea de paso, será un tema, o más bien, no deja de ser un tema, pero será un tema en las próximas candidaturas, y que es importante la atención evidentemente a víctimas y el atender un problema que se ha venido gestando en los últimos años. ¿Cómo ves ese tema? Exactamente, es lo que yo le decía también a David. Traen buenos números en feminicidios. Bueno, en cuanto a castigar el feminicidio, Sonora, yo creo que es de los estados que mejor lo hace. Lo desaparecen del tema también, incluso. A mí me llama la atención lo que está pasando, es un fenómeno. Pero en todo lo demás, le decía a David, a ver, puede ir, se privatizó la violencia, se privatizó, parafraseando a Sergio Aguayo, ¿no? Vas tú y secuestran un municipio y no pasa nada. Es decir, la delincuencia no pasa nada. Le pregunté también a la fiscal hace su momento, es decir, la impunidad está a la orden del día. Luis Alberto, para aquellos que no se hayan enterado, para la ciudadanía, vienen tiempos económicamente muy complicados. Y ese es un fenómeno global, y México ya ves que siempre ha sido muy susceptible a ello.
Y los problemas que afectan el espectro socioeconómico, sin duda, también rebotan en la incidencia delictiva, aquí y en China. Pero hay algo que le puede dar, que puede hacer que sea sostenible un gobierno. Es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho. Y Estado de Derecho y seguridad van de la mano. Es imposible separarlos. Y la obligación número uno de cualquier Estado del planeta, cualquier Estado serio, es garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. No las fantasías de estamos trayendo inversión y miren, aquí vino esta planta y lo aeroespacial. Todo eso son vaciladas cuando no puedes garantizar la seguridad. ¿Y qué es lo que le puede dar sustento al gobierno? 3 cosas principales. Un poder judicial sano, que quien se encargue de aplicar la justicia no solamente tenga el rostro limpio, sino que sepa cómo hacerlo, la profesionalización. Habría que preguntarle a los encargados cómo está la estructura de la judicatura estatal, cómo los están profesionalizando, cómo le pagan a los secretarios, a los escribientes, a los jueces del fuero común. Imagínate a alguien que ande ganando 30,000 pesos y que de repente lleguen bombazos de 100,000 pesitos, 500,000 pesitos. Difícilmente con la carga de trabajo que tienen, difícilmente no van a doblar las manos. Habría que revisar cómo está el Poder Judicial, habría que revisar cómo está el Supremo Tribunal de Justicia. Cuando salió Guillermo Padres, tú recordarás aquellos nombramientos medio atípicos de un magistrado. Lo importante es que saliera. Pues sí. El asalto al Poder Judicial se dio ahí. Bueno, aquí asaltaron el Congreso, aquí hay otras cosas, ¿no? Poder Judicial, estimado. 2, la Procuración de Justicia. Revisar el trabajo de los ministerios públicos de cada delito que se comete. Entre paréntesis, no se necesitaba ser Einstein para saber que iba a ayudar mucho más a tomarle el pulso a la delincuencia el registrar la incidencia delictiva con 911 que con carpetas de investigación. El hecho de que ya lo estén institucionalizando hasta ahora te habla casi de que era adrede, ¿no? Para ir maquillando lo que decías tú. Pero tomando en cuenta eso, 1 de cada 10 delitos que se comete son los que va la persona al Ministerio Público a poner la denuncia. ¿Por qué? Se mantiene todavía eso. Claro, mantiene. ¿por qué? Porque no sirve de nada. Porque la gente ya se dio cuenta que hay un problema crítico con la Procuración de Justicia, con el trabajo de las fiscalías y los ministerios públicos. Y el tercer aspecto, esta vacilada a la que le llaman sistema de anticorrupción, sistema estatal o sistemas ciudadanos. Mira, un lugar donde tengan que crear un escenario donde le digan a la gente, miren, estamos haciendo esto para combatir a la corrupción. Es el máximo homenaje a la simulación y a la pantomima de que continuará la corrupción. ¿Por qué? Porque si tú trabajas bien con tu impartición de justicia y con tu procuración de justicia, no necesitas lo otro, pues. Parafernalia, tienes razón. Así es. Entonces, esos 2 aspectos en este gobierno fallaron. O haber creado una fiscalía anticorrupción cuando hoy la castigas si presenta el código, por sin favor. entrar en las cuestiones de inconstitucionalidad, porque ya sería hacer otros programas, una serie para ello. Pero esos 2 aspectos lamentablemente se dejaron en stand-by en este gobierno, lamentablemente. Ya estamos viendo las consecuencias, el hecho de que ni siquiera se aborden los temas que, insisto, son la prioridad número 1 de cualquier gobierno, los de seguridad, y no hablar de ellos. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Insisto, lamentablemente fue tiempo que se desperdició. Ya estaremos conociendo los pecadillos en 1 o 2 años de todo esto donde, por cierto, supuestamente somos de los estados mejor evaluados con las cuentas públicas y una cosa europea. Ya nos estaremos enterando, pero los que vienen tienen que poner un ojo especial
en garantizar el aspecto de la gobernabilidad, que es procuración y aplicación de justicia, porque va a haber problemas en muchos frentes, en salud, en economía, en infraestructura, pero no hay que dejar tirado el esfuerzo en eso como se dejó aquí. Emilio, conclusión, ¿para qué alcanza en materia de seguridad y qué recomendaciones? Bueno, sí, alcanza para mucho, evidentemente, la autoridad, cualquiera que sea esta, de cualquier orden de gobierno, quienes la encabezan, tienen la posibilidad de generar las rutas para precisamente ir avanzando en todo este fenómeno delictivo. Nosotros creemos que, bueno, por una parte, la falta de dirección y de fortalecimiento a nuestras instituciones ha sido parte precisamente del problema que estamos padeciendo. Si bien todo esto no se da de un día para otro, sí se recrudece. Yo creo que hay que poner énfasis en eso. Necesitamos, evidentemente, más inteligencia, más investigación, más combate a la impunidad, para poder precisamente ir contrarrestando este problema y ver la seguridad desde otra perspectiva. Yo veo y escucho en muchas ocasiones en diferentes foros de participación de sociedad civil, de ciudadanos, que muchas veces la famosa mano dura o esos que creen que a balazos se resolverán los problemas, o los que piensan que diciendo que se porten bien la situación va a mejorar, acusarlos con su mamá. Yo creo que no podemos caer en esos extremos. Yo creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones, no depender de los humores de cada quien, de cada persona que representa la institución, que la aplicación de nuestro Estado de Derecho pues sea parte, sea fundamental, como lo decía Jesús. Si de 10 delitos que se cometen, únicamente se denuncia uno y no hay una real acercamiento de parte de la ciudadanía, y que si no lo hay es porque evidentemente las mismas encuestas de victimización así lo señalan, por falta de confianza hacia nuestras autoridades, pues bueno, queda claro que el primer paso para generar esta confianza se llama resultados, y que de ahí precisamente las instancias, las instituciones encargadas de brindarnos seguridad y justicia, porque hay que decirlo, ¿no? La palabra seguridad es muy amplia, pero también está la procuración de justicia, también tenemos un poder judicial, y mientras no entendamos que los operadores del sistema no dependen de un solo ente, pues poco avanzaremos. Es por eso que creemos importante el fortalecimiento de esto. En el corto plazo, el abatimiento de la violencia se debe de dar en el abatimiento de la impunidad, pero por otra parte se tienen que generar las rutas en el mediano y largo plazo, precisamente para irnos a la prevención. Y sabemos por los datos oficiales que el problema del homicidio se está presentando en jóvenes de 15 y 29 años. Bueno, ¿qué se está haciendo para precisamente dar oportunidades a estos jóvenes? Por eso decimos que la importancia de transitar de la seguridad pública, de policías y ladrones, como comúnmente se identificó el problema, a una solución transversal del problema hacia los temas de desarrollo social, desarrollo económico, y que sin eso difícilmente avanzaremos en un problema, porque la delincuencia pues tendrá una fila muy larga de recurso humano para precisamente seguir con un problema como el que estamos viviendo. Gracias, Emilio. Un corte y vuelvo nomás con una conclusión y un detalle importante que me está diciendo Fuente. Adelante. Vamos ya para cerrar rápidamente, porque me están diciendo por acá, una fuente muy especializada me dice, las cifras antes no se contabilizaban las víctimas, solo carpetas. En la época del sexenio pasado, en sexenio anterior, no se tomaba en cuenta este detalle, contabilización de víctimas, es decir, y eso es importante considerar, de que carpeta contra víctimas, hoy sí, y digo, se agradece que no hay un maquillaje de cifras, eso es importante, ¿no? Porque yo recuerdo, a mí me tocó la transición de López Nogales a Burs. López Nogales no llevaban era un maquillaje auténtico de cifras, es decir, no llevaban una estadística como Burs. Abel Murrieta y todo ese equipo vino a darle una forma estadística al delito, junto con Figueroa, Souquet y todos ellos, y por lo menos aquí también se mantiene, decir, se abre
las estadísticas y yo también por eso valoro la apertura de David Anaya. Lo malo es que la gobernadora no mencionó nada. A ver, conclusión ya contigo. A ver. Un asunto muy importante es que, de nuevo, viendo hacia adelante, porque ya todo esto es casi del mundo del pretérito, es muy importante incluir a sociedad civil. Es fundamental incluir a sociedad civil porque entre la ciudadanía es donde está el verdadero valor. El valor de saber cómo resolver las cosas. ¿Tú crees que los mejores abogados son ministerios públicos o tienen su despacho privado? Obviamente que está en el lado de la ciudadanía. Y durante mucho tiempo se le dijo a este gobierno, inclusive ahorita fuera del aire te decía, yo en tu programa lo llegué a decir, habemos personas que en la medida de nuestras posibilidades queremos apoyar y lo haremos hasta gratuitamente porque todo esto que sucede nos afecta directamente. El próximo gobierno tiene que abrirse a sociedad civil, abrirse al expertise, no tener miedo a la crítica, no tener miedo tampoco al apoyo. Y no andar haciendo clubs de Tobis, de consejos ciudadanos de la seguridad, que no tienen nada de representatividad y que los integrantes no saben nada del tema, la gran mayoría de ellos. No, tiene que ser plural y tenemos que cerrarle la puerta completamente a la simulación. Esa parte, poner mucha atención en el expertise que se encuentra en la ciudadanía y rescatarla. Gracias, Jesús, te agradezco mucho. Nos vemos la muchas próxima. gracias. ¿Está el Emilio ahí? Ya no me cabe, Hermes. Mañana voy a reponer, dile a Hermes, la sección de lectura. Me disculpo, el tema de seguridad me llevó. ¿Está Emilio o colgó? Sí. Emilio, ¿algún comentario? Un minuto para un comentario, por favor. Y rápidamente, mira, Luis Alberto, hay que seguir exigiendo, nos queda claro, como ciudadanos, pero también hay que tener mucho cuidado porque ya indudablemente no se puede hacer por un lado que estamos en época electoral y se venderán muchas falsas soluciones y por eso es precisamente que tenemos que estar al pendiente obviamente del gobierno presente en todos los niveles pero también estar atentos a esos antes mejores o después peores. Tenemos que ver las cosas con objetividad porque si bien es importante el seguir exigiendo a nuestras autoridades, también viene un ambiente muy generoso para echar culpas y no asumir responsabilidades de cada una de las instancias de gobierno. Bien, te agradezco mucho, Emilio, como siempre, gracias. Gracias, buen día. Buenos días. Y Emilio, bueno, por cierto, hay un Open Data también que está trabajando hoy. Eso es importante porque anteriormente la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, Emilio Hoyo no podía meterse. Y Emilio Hoyo ahorita se está trabajando con el Open Data, es decir, con datos abiertos en los que está trabajando la Secretaría de Seguridad. De lo que dices tú, en eso sí se adelantaron. El Observatorio de Seguridad está metido en la Secretaría de Seguridad. Sí. Eso es un dato muy positivo. Sí. Que anteriormente la sociedad civil era pestada en la anterior Secretaría, al contrario, y la crítica era, no hombre, se veía como personal. Yo sí, por lo menos, la calidad de la democracia se mide también por la apertura y la tolerancia. Gracias, nos vemos. Que pase excelente. Mañana todo se queda en la plataforma del Proyecto Puente, que es en el 151 de Megacable, en la programación también de La Voz del PITIC. Y nos vemos mañana. El tema toca economía. Pasado mañana contra el Contralor, lo que debemos invitar, esperemos que venga. Y así vamos a estar analizando a profundidad 5 años del gobierno de Sonora.